amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como cada semana nos conectamos por este medio virtual para comentarles sobre nuestra posición sobre los temas de coyuntura. Y en esta semana, lo que corresponde a tan solo 10 días de las elecciones de la segunda vuelta para elegir al próximo presidente o presidenta de nuestro país, que tendrá la responsabilidad de conducir los destinos de todos los peruanos por los próximos 5 años, creo que ese es el tema que debemos conversar, sobre la campaña electoral, sobre las propuestas que hacen los candidatos, sus equipos de trabajo. Ese es el tema importante y relevante que debemos tratar todos los peruanos y peruanas. Debemos comentar en nuestro centro laboral, en nuestras familias, con los vecinos, con los amigos, porque de esta decisión depende el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. En consecuencia, elijamos bien. Antes de tocar el tema propiamente electoral, yo quisiera comentarles que las elecciones de la primera vuelta, que fueron el 9 de abril, definieron precisamente a los dos candidatos que el 6 de junio van a disputar la presidencia del Perú, ¿no? El candidato Castillo y la candidata Fujimori. Pero también este 9 de abril se eligieron a los 130 congresistas, los que ocupan el poder legislativo. Ya las elecciones han sido concluidas en su contabilización de votos al 100%. Entonces ya tenemos y sabemos quiénes son los 130 congresistas. Para ello, el Jurado Nacional de Elecciones, con la OMPE, han hecho un trabajo en el cual ya tienen experiencia y los reconocemos y felicitamos. Un trabajo correcto, que no hay mayores reclamos de ningún partido político porque se ha llevado de manera transparente, como esperamos va a ser la segunda vuelta. Lo que hay que destacar allá es de que en el tema del Congreso, agradecer, no nos cansamos de hacerlo, reiteradamente, el respaldo que hemos tenido en las urnas, ¿no? Más de 208.000 ciudadanos, hombres y mujeres, han pedido que yo los represente en el Congreso de la República. Y han pedido que lo haga porque ven en mí una persona que coincide con su visión de país, ¿no? Y estos son los electores de Lima Metropolitana, ¿no? Pero también ha habido electores en todo el país que seguramente coincide con nuestra visión de país y también ahí vamos a representar. Pero para hacerlo tenemos que salvar un inconveniente, porque el Congreso, de manera ilegal, inconstitucional, hizo una inhabilitación expresa a nuestra persona, ¿no? Eso ya lo hemos dicho y lo hemos comentado, ¿no? Sin embargo, tenemos que dar la noticia, informarles que hace 2 días el Poder Judicial, a través del 6º Juzgado Constitucional, admitió a trámite la apelación que hemos presentado precisamente contra esa indebida inhabilitación. Nosotros, a pesar que varias veces hemos denunciado a malos juristas, malos integrantes del sistema de administración de justicia, creemos en la justicia en nuestro país y por eso esperamos que dentro del plazo correspondiente pueda el Poder Judicial, a través de este juzgado constitucional, emitir su pronunciamiento, su resolución, su sentencia, para poder representarlo como ustedes me han encargado, y en consecuencia no sería más que hacer justicia al derecho que tengo como ciudadano, como peruano, de ser elegido, y el derecho de más de 280.000 ciudadanos que me eligieron como el congresista, como el candidato al Congreso más votado de todo el país. Así que vamos caminando, ¿no? Sin ningún triunfalismo, pero con confianza de que las cosas en el camino se van a dar como debe ser. Comentarles también, antes de entrar de lleno a las propuestas de los candidatos, sobre un tema que ha causado realmente
conmoción y el rechazo de toda la población. Es esta tragedia que se ha dado en el Brain. En el Brain ha habido un atentado del narcoterrorismo donde han enlutado a familias con la muerte de 16 personas, ¿no? O sea, entre los cuales hay mujeres y niños, ¿no? La insanía terrorista no tiene límites, ¿no? Y más aún cuando se une al narcotráfico, ¿no? Por eso decimos narcoterroristas, porque son terroristas, pero no son terroristas que basan su accionar en una ideología, sino simplemente en un negocio. Son los terroristas que sustentan el accionar del narcotráfico. Es decir, su ideología es la droga, ¿no? O sea, lo peor de nuestra sociedad se ha juntado, ¿no? Es decir, la droga con el terrorismo. Y ellos están ubicados principalmente en una zona aquí en el centro de nuestro país, en una zona que se denomina el Brain, ¿no? ¿Y qué cosa es el Brain, ¿no? Porque yo a veces escucho hablar de personas y hablan del Brain como que fue un territorio ajeno a nosotros, ajeno a los peruanos, ¿no? Creen que el Brain, ¿dónde está ubicado? Pues en Marte, en la Luna. No, el Brain está acá, cerquita de Lima. El Brain es un territorio, es un área geográfica que comprende 5 regiones: Apurímac, Cusco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Y comprende, está dentro de 10 provincias de esas 5 regiones. O sea, no comprende todo el ámbito de estas regiones, ¿no? Sino una parte. Alrededor de unas 500.000 personas son las que están involucradas en el Brain. O sea, no son pocos peruanos. O sea, estamos hablando de una cantidad importante de peruanos. Pero está acá cerca. O sea, ¿cómo podemos estar de espalda a una realidad y no conocerla, ¿no? Y lo lamentable es que en vez de entrar a un análisis a profundidad de esta situación por parte en esta campaña electoral, se ha querido hacer un uso político de la muerte de 16 compatriotas, de 16 peruanos y peruanas, niños, que han enlutado a su familia, ¿no? Eso es inaceptable y es condenable desde todo punto de vista. El Brain está aquí cerca, ¿no? Incluso para que puedan ver, aquí está. Este es el Perú, ¿no? Este es el Perú y ahí está el Brain. O sea, estas son las regiones donde está el Brain, las 5 regiones. Y al centro está el área del Brain, ¿no? Eso es. ¿Y por qué se llama Brain? O sea, ¿qué significa? Son los valles que están comprendidos entre los ríos Apurímac, el río Mantaro y el río Ene. Pero como nos han puesto el río Apurímac, Ene y Mantaro, por eso son las islas. Valles entre los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Brain, ¿no? Entonces, uno puede decir, ¿y por qué en esa área hay tráfico de drogas, cultivo de coca? Porque son medio millón de conciudadanos que buscan la forma de salir adelante y no tienen posibilidades porque ante un Estado ausente de ver métodos alternativos para salir adelante, ¿no? Y entonces es obligatorio de parte de las autoridades nacionales conocer la realidad del Brain. Yo he sido presidente por poco menos de 3 años. Yo he estado permanentemente visitando, como a ustedes les consta, todo el país. Y las zonas más vulnerables, más olvidadas, son las que yo priorizaba en mis viajes. Yo he ido a todas y cada una de las 10 provincias que comprende el Brain. Yo he estado en Junín, en la región, en las provincias de Huancayo, Concepción, en Satipo, donde está precisamente la zona del Ene, donde ha sido este ataque narco-terrorista. He estado en la provincia de la Concepción, en Cusco, en Huanta, en La Mar, en Ayacucho, en Tayacaja, en Churcampa, en Huancavelica, en Andahuaylas, en Chincheros, en Apurímac. En todas y cada una de esas provincias yo he estado. Y he estado viendo la realidad. Y efectivamente, le falta presencia del Estado, le falta accesos. Por eso es que nosotros
desde incluso cuando yo he sido ministro de Transportes, antes de ser presidente de la República, hemos trabajado una serie de programas de mejoramiento de las carreteras, no solamente las troncales, sino incluso en las carreteras departamentales y vecinales. Pero ese trabajo tiene que ser permanente. Entonces, para solucionar el problema del Brain, tiene que haber un trabajo mixto. El trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía para encontrar a los delincuentes, estos asesinos que han matado a 16 personas, y darles el castigo ejemplar que se merecen. Pero solamente con ese tipo de acciones no vamos a solucionar el problema del Brain. Tenemos que adicionalmente llevar desarrollo a través de accesos, a través de apoyo a los agricultores de esta zona que es riquísima para poder producir café, cacao, piña, frutas de muchos tipos. Pero ¿qué ganan produciendo este tipo de productos si no tienen los accesos, si no pueden cruzar el río para traer en camiones de carga a los mercados, para exportar? O sea, todo ese canal se tiene que trabajar de manera sostenida. Lo hemos hecho, pero se tiene que hacer sostenidamente. Hay que tomar en cuenta que cerca del 80% de la producción de coca del Perú está en el Brain. Así que es una responsabilidad denunciar este tipo de ataques, castigarlos severamente a los responsables, pero pensar no en el corto, sino en el mediano y largo plazo de una solución integral para estos peruanos que tienen tanto derecho de tener oportunidades de desarrollo como tenemos todos. Así que les digo, el Perú, para muchos, desde aquí de la capital de la República, creen que acaba en el sur, en Lurín. En el norte, creen que acaba el Perú en Ancón. Y en el este, en Chosica. Creen que eso es el Perú. El Perú es mucho más que ello. El Perú es el Brain también, que está a tan solo 400, 500 kilómetros de Lima. Y así como él, hay muchos conciudadanos vulnerables que hay que darles la atención correspondiente. Esperemos que, como se ha comprometido el gobierno, dé el castigo ejemplar y, por favor, no nos decepcionen ninguno de los candidatos tratando de usar esta tragedia humana para sacarle provecho político. Eso es inaceptable y muestra que no hay el nivel que quisiéramos los peruanos de las candidaturas que van a pelear esta segunda vuelta. El domingo, por 3 horas, a partir de las 7 de la noche, el domingo pasado, el domingo 23, se dio un debate de los equipos técnicos de las dos candidaturas, de Fuerza Popular y de Perú Libre, ¿no? De la candidata Keiko Fujimori y del candidato Pedro Castillo, ¿no? Ahí tenemos que decir algunas cosas, ¿no? Se dividieron por temas y se ha consumido más del 50% del tiempo de estos técnicos en ataques entre ellos, en vez de dar propuestas, que es lo que queremos escuchar la población. No puede ser que habiendo tanto por hacer y tanto por explicar, nos quedemos solamente en el ataque para tratar de descalificar al rival. Y entonces queremos nosotros que prevalezca los antis para poder salir airosos en esta contienda electoral. Coinciden ambos candidaturas que el Perú requiere una reforma del Estado, ¿no? Pero no tienen claro cómo va a ser esa reforma, ¿no? Una candidatura plantea tan solo retoques al actual funcionamiento del Estado, ¿no? Y quiere reducir a una mejora del Estado mejorando los trámites para hacerlos más rápidos y darle volquetes a los municipios, ¿no? Entonces, y con eso las cosas van a mejorar, ¿no? Cuando sabemos que es mucho más que eso lo que requiere el Perú. La otra propuesta se va ya al otro extremo, dice, cambiemos de constitución. A ver, ¿y qué cambiamos? No se explica. Entonces,
la población sí quiere cambio. La población es consciente que el enorme potencial que tiene nuestro país no se refleja en el nivel de vida de todos los peruanos. Que existe una enorme brecha, que existe algunos peruanos que tienen mucho y muchos peruanos que tienen poco y algunos nada. En un país con la potencialidad de nuestro país, del Perú, no se puede permitir eso, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo mejoramos, cómo damos gobernabilidad, cómo logramos que trabajen en armonía el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Eso necesitamos, ¿no? Y es contradictorio que uno de los partidos que postula para esta segunda vuelta manifiesta que va a precisar los alcances de la vacancia presidencial, que es difuso y que tiene que precisar para que no se cometa y se tome decisiones inadecuadas. Y es precisamente el partido político responsable de la vacancia de 2 presidentes en los últimos 5 años, ¿no? El que llevó contra la pared al presidente Kuczynski para que renuncie al cargo y uno de los que propició nuestra vacancia, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? Que ellos, cuando tenían la posibilidad de corregir esos errores, al contrario, usaron los mecanismos para usarlos, generando inestabilidad y una permanente confrontación entre poderes del Estado, ¿no? Y ahora propone precisamente corregir eso. Y no solamente ellos, sino en lo que es cuestión de confianza. Están proponiendo para que la cuestión de confianza, que es la herramienta que tiene el Ejecutivo para equilibrar al Poder Legislativo, de que solamente sea aplicado a política general del Estado y no a las competencias que tiene el Congreso. Me explico. Tal como lo proponen, no podría el Ejecutivo presentar cuestión de confianza, por ejemplo, para una elección inadecuada del Tribunal Constitucional, como ya lo intentó hacer el año 2019. Entonces, queremos que estas repartijas que se daban tengan un marco de impunidad. O sea, hay que revisar. O sea, no solamente es proponer, sino revisar estos temas que definitivamente, como no se entra a detalle, la población no está dimensionando el riesgo que entraña, ¿no? Entonces, la reforma del Estado deja aún muchos vacíos. El Estado tiene que ser eficiente a través de una buena relación entre Ejecutivo y Legislativo, a través de una fluida coordinación entre el Poder Ejecutivo, que son los ministerios, con los gobiernos regionales y los municipios. ¿Cómo mejoramos la eficiencia de los municipios, de los gobiernos regionales? Y no solamente decir, mira, como hay municipios ineficientes, que todo se maneje desde Lima. No, hay que mejorar la eficiencia con asistencia técnica. O sea, hay que dar presupuesto, pero asegurar que lo gasten bien. Todo eso es parte de la reforma del Estado. Y así no han planteado temas concretos que nos digan que las cosas van a mejorar. En el tema económico, tenemos también preocupación por ambas propuestas, porque el Perú, en las últimas 2 décadas, ha tenido un crecimiento económico importante que se ha destacado dentro de los países de la región y que incluso ha sido reconocido a nivel mundial. Pero este crecimiento económico no ha generado desarrollo en nuestro país, porque no se han implementado las políticas para que este bienestar del crecimiento económico llegue a todos los peruanos. Entonces, una de las propuestas dice cómo lograr el crecimiento económico, pero no nos dice cómo llega ese beneficio, cómo llega ese bienestar a todos los peruanos. Vamos a reactivar la economía. Sí, muy bien. Ya. Y una vez que reactivas, solamente va a beneficiar a los de siempre. ¿Cómo hacer para que beneficie a todos los peruanos? Eso no está explicado por una propuesta.
Y la otra propuesta dice, vamos a hacer un cambio, pero no dice absolutamente nada de cómo ni con quién. No presenta profesionales competentes para asegurarnos que el cambio se puede lograr como también pensamos que se puede hacer. Hay tantos profesionales competentes en nuestro país. Economistas, podemos hablar por miles de economistas hay en nuestro país. Ingenieros, hay más de 200.000 ingenieros. Y así de cualquier profesión hay cantidades importantes de profesionales, muchos de ellos jóvenes con conocimientos para poder asumir estos cargos, estas responsabilidades. Pero no se los convoca. Se quiere trabajar siempre con los mismos. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir resultados diferentes haciendo lo que se ha hecho en el pasado que nos ha llevado a la situación actual? Con una educación que no llega a todos los peruanos, con una salud precaria que la hemos vivido en carne propia con el COVID. Esta es la situación del Perú. Entonces, ¿queremos más de lo mismo? Es lo que propone una de las dos alternativas. La otra alternativa dice cambio. Estamos de acuerdo, necesitamos cambio. Pero, ¿a cargo de quién va a estar el cambio? No vemos al personal competente, responsable, habiendo muchos peruanos que pueden hacerlo. La economía es un tema simple. La economía no es de científicos. La economía se basa en 3 principios. Y eso lo saben todos los que manejan su propio hogar. Son 3 principios. El primero, hay que ver cómo aumentamos los ingresos. Como en un hogar. Trabaja el papá, trabaja la mamá, trabaja el hijo. No alcanza, no es suficiente los ingresos. Una iniciativa, pueden comenzar a producir artículos textiles, hago polos, hago pantalones. No, yo me desempeño mejor en la repostería, hago pasteles, hago comida, vendo. ¿Y cómo aumento los ingresos familiares? Ese es un tema. El país igual, tiene que decir, yo quiero hacer más carreteras, más colegios, más canales, más represas. Entonces, ¿cómo aumento? Es un tema. ¿Cómo aumento los ingresos del país? Según un principio básico y elemental. No puedo gastar más de lo que tengo. Tengo que saber cuáles son mis ingresos para saber cuáles son mis egresos. Y en función de ese presupuesto anual, tengo que programar mis gastos. Es el segundo principio. No puedo gastar más de lo que ingreso. Y el tercero, priorizar ese gasto. Como no alcanza para todo, entonces atendamos a los más vulnerables. Atendamos a los sectores que realmente generan el cambio, el desarrollo. Salud, educación, servicios básicos. Así de simple, queremos ver qué nos proponen para ver estos temas. No lo han hecho. Y eso esperemos que sea corregido este domingo 30, donde va a ser la última oportunidad de escuchar frente a frente a Keiko Fujimori y Pedro Castillo y poder escuchar sus propuestas para realmente en esa última semana, los que aún no han decidido su voto, poder tomar la elección más conveniente para el país. Se habló de salud, igual, mucho deseo mejorar las cosas sin tener propuestas concretas. No nos dicen cómo se va a buscar el equilibrio en la atención que están recibiendo, por ejemplo, las personas en Lima en cuanto a vacunas respecto a las personas de las regiones. La velocidad de vacunación en Lima está mucho más rápido que la velocidad de vacunación en las regiones del interior del país. Y yo creo que todos los peruanos valemos lo mismo y debemos hacer el esfuerzo de vacunar a la misma velocidad a todos, ¿no? Porque estamos dando lugar a que los que tengan recursos y puedan traer, como estamos ahora vacunando a las personas de la tercera edad, a las personas que tienen más de 65, 70 años, entonces están gastando el dinero, poniendo en riesgo a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, para traerlos a Lima porque no llegan hasta las regiones de nuestro país. Eso tiene que corregirse y tenemos que ver. Pero así como ha
ha afectado a la salud, esta pandemia, ha afectado algo muy importante, la alimentación de las familias más vulnerables. No hemos escuchado ninguna propuesta para ver cómo van a atender el tema de la alimentación. O sea, cómo fortalecemos los comedores populares, las ollas comunes, que finalmente, de manera organizada y espontánea, han salido a atender la alimentación de los más vulnerables. Pero los vamos a dejar así, que atiendan como ellos pueden. No tenemos un Estado que apoye, que sustente, que complemente los comedores populares y las ollas comunes. Entonces, ni una sola palabra han dicho respecto a la alimentación y cómo se va a mejorar mientras que se reactive y se genere la fuente de trabajo, cómo vamos a atender a nuestra población. Si no, la desnutrición va a aumentar, porque no estamos dando lo básico, que es una alimentación balanceada a la población más vulnerable. Juventud. Hemos escuchado hablar sobre las propuestas para la juventud. Ella que nos llenamos la boca, tanto que decir que es el futuro, que es el presente. ¿Qué propuestas concretas para la juventud? Para el empoderamiento de la mujer. ¿Se han referido? Nada. Para el defensa del medio ambiente. Muy vago. O sea, casi el título, ¿no? Entonces, vemos que en temas tan importantes hay muchos vacíos que queremos escuchar. Queremos definiciones. Queremos... hay dudas sobre el futuro de la propiedad o el capital que algunos emprendedores han forjado con muchos años de esfuerzo. ¿Se va a tocar eso o no se va a tocar? Queremos así claridad en los planteamientos de los dos candidatos, ¿no? En resumen, lo que vemos es que una de las candidaturas nos ofrece más de lo mismo, con lo cual la mayoría de los peruanos no estamos de acuerdo. Y la otra candidatura nos dice cambio, pero no nos dice cómo, ni con quién lo va a hacer. ¿Quiénes son los que van a ser parte, los que van a plantear y llevar a cabo el cambio? Entonces se dan cuenta, yo no estoy de acuerdo, como ciudadano más de lo mismo, pero cuando digo cambio, sí, queremos cambiar para mejorar, pero ¿qué se va a cambiar y quién va a estar a cargo de ese cambio? Entonces necesitamos que en estos 10 días los candidatos incidan en esos temas para poder nosotros llegar a tomar una decisión consciente. Recuerden que tenemos un Congreso electo con 10 bancadas. O sea, hay 10 bancadas. O sea, va a empezar ya con 10 bancadas. Pero veía yo los resultados y veía de que el partido que ha sacado mayor cantidad de votos a nivel nacional para el Congreso es el partido Perú Libre, que a la presidencia lleva a Pedro Castillo. ¿Cuántos votos ha sacado para el Congreso a nivel nacional Perú Libre? 1.724.000. En segundo lugar, a nivel nacional, para el Congreso Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori ha sacado 1.457.000 votos. Pero miren, 1.700.000 Perú Libre, 1.400.000. Para el Congreso, ¿cuántos peruanos votaron de manera nula? Es decir, que no está de acuerdo con nadie. 2.700.000. ¿Y cuántos peruanos votaron en blanco? 2.100.000. Es decir, que los nulos y los blancos han ganado a los dos partidos que están ahora en la competencia para la segunda vuelta. Lo que quiere decir que hay una desazón de la población en cuanto a las candidaturas. Cámbienos esa percepción que tenemos los peruanos. Denos confianza. Estamos a poco más de 2 meses del bicentenario. Queremos entrar con aires renovados, de esperanza. Estamos seguros que los peruanos quieren poner de su parte para que el nuevo gobierno sea exitoso. Por favor, ustedes pongan de la suya. Aclárenos
las dudas que aún tenemos a 10 días de las elecciones para poder ir con convicción y con una convicción democrática, ir este 6 de junio para votar por la mejor alternativa. Hay tiempo para que nos convenzan de que pueden ustedes sintonizar con lo que queremos todos los peruanos. Hagan su esfuerzo, que tengan la seguridad que todos vamos a hacer el nuestro, por un país que progrese, que desarrolle en beneficio de todos sus habitantes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. No se olviden, el COVID ha comenzado a bajar un poco en cuanto a sus indicadores, pero principalmente en Lima. Hay algunas regiones que todavía hay que tener mucho cuidado. No nos confiemos, sigamos con nuestra mascarilla, con el distanciamiento social, evitemos las fiestas, las reuniones, la concentración de gente, que es ahí donde el virus pasa de uno a otro. Así que cuidémonos, seamos responsables y tengamos a nuestra familia protegida. Muchas gracias y hasta la próxima semana.